¿De quién se trata esta bestia del Apocalipsis del capítulo 13, versículo 1 al 2? De acuerdo a la exégesis tradicional, se identifica esta bestia con el poderoso Imperio Romano, que fue el contexto en el que el vidente habría escrito inspirado por Dios este libro del Apocalipsis tan enigmático. Sin embargo, nosotros, para aprovechar el tiempo, no vamos a meternos en el detalle de la exégesis moderna sobre la interpretación de esta figura. Nos vamos a quedar con la interpretación o la catequesis que hace nuestra Madre Santísima sobre esta figura de acuerdo a aquella locución o mensaje que ella le habría revelado al Padre Gobi el 3 de junio de 1989. Comentando el Apocalipsis, dice nuestra Madre: en esta terrible lucha sube del mar en ayuda del dragón una bestia semejante a una pantera. Allí ella nos está citando ese capítulo 13, versículo 1. Y vi surgir del mar una bestia, etc. Ella dice, sube del mar en ayuda del dragón una bestia semejante a una pantera. Utiliza el mismo calificativo que el Espíritu Santo hace en el libro del Apocalipsis. Se trata de una bestia. Eso no hay que ponerlo en cuestionamiento. Este ente entonces es una realidad maligna por el hecho de estar calificado como una bestia. Ella ahora ya se distancia un poquito de lo que dice la traducción de la Biblia de Jerusalén, refiriéndose a la primera característica de esta bestia de acuerdo al versículo 2. La bestia que vi se parecía a un leopardo y Nuestra Señora inmediatamente le llama ya una bestia semejante a una pantera. Aquí para encontrar una sintonía entre lo que dice el Espíritu y lo que dice Nuestra Señora, se trata de un felino, de un animal, como el caso de la pantera, todos sabemos, con una astucia, y normalmente lo que identifica a la pantera, aparte de su color negro, es el hecho mismo de que es un animal fundamentalmente nocturno, es decir, es cazador, depredador, que se mueve con una astucia, una finura, una destreza, y normalmente su ataque lo hace protegido por la sombra de la noche. Sigue diciendo Nuestra Señora, es muy llamativo que ella, atención, haya elegido a propósito la pantera, y de hecho le llama la bestia semejante a una pantera. Dice Nuestra Señora, si el dragón rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra es la masonería. Ahora le llamó bestia negra. El dragón se manifiesta en el vigor de su potencia. La bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se esconde, se oculta para introducirse por este medio en todas partes. Qué interesante. Nuestra Señora nos está diciendo que el dragón se manifiesta, o sea, de alguna manera, si me permiten comentar, el dragón rojo actúa en plena luz del día, en tanto que la bestia negra se esconde, se oculta. Atención, ya aquí ella nos está poniendo una alerta, porque se trata entonces de una bestia que tiene que ver con las cosas ocultas. Por eso se esconde, dice, para introducirse por este medio en todas partes. O sea, se trata de un ente que se esconde al amparo de la noche. Aquí ya podríamos hacer una primera conclusión. Se trata de un ente secreto. Le gusta estar oculto, le gusta esconderse, mientras que el dragón aparece en público, diríamos, opera durante el día. En cambio, esta bestia negra opera durante la noche. Es un animal o es un ente que tiene que ver con lo secreto. Aquí entre paréntesis ya podríamos adelantar, de acuerdo a la interpretación que hace Nuestra Señora, esta es la figura propia de las sociedades secretas, como así empezaron a ser denunciados estas personas que forman
esta entidad que existe en la historia humana y que todos conocemos como la masonería. De hecho, ya la Virgen ya nos lo dijo. En la frase anterior, si el dragón rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra es la masonería. Aquí está la genuina interpretación de la Virgen Santísima a propósito de esta primera bestia que aparece en el Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 2. ¿Cómo olvidar aquel documento que sacó el Papa León XIII que se tituló Humanum Genus, donde de forma tan puntual él nos describe la característica fundamental de la sociedad secreta a la que identifica como la masonería y el gran proyecto que tiene dividido en dos partes? Inciso A, básicamente la destrucción de la iglesia. Inciso B, el trastorno y el control de la sociedad humana. Dice Nuestra Señora, tiene las garras de oso y la boca de un león. Ahí está ella asumiendo lo que el Espíritu nos propone en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, y van en la misma sintonía. Continúa diciendo Nuestra Señora, porque obra por doquier con astucia y con los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda. Atención, la boca del león es lo que va a indicar los medios de comunicación social, y vamos a mencionar la televisión, el cine, la radio, la prensa, la literatura, el periodismo, etc. Todo lo que se conoce como la mass media o los medios de comunicación, que va a tener por un lado el poder de las patas de oso, porque todo donde se esté transmitiendo o comunicando estas ideas que vienen de la bestia negra, tiene el poder de las patas de oso porque arrasa por donde ella se mueve. Y segundo, la boca de león indica el enorme poder que tienen, ya que controlan los medios de comunicación social. Entonces, la estrategia fundamental es la propaganda. Ahora viene esta interpretación de Nuestra Señora muy interesante a propósito de lo que describió el Espíritu Santo de esta bestia que está formada por 10 cuernos, 7 cabezas, coronados cada uno de los cuernos, por lo tanto 10 coronas, mientras que en cada cabeza hay un título blasfemo. Atención con la interpretación que hace nuestra Madre Santísima de esta entidad. Dice ella, abramos el corazón, las 7 cabezas indican las varias logias masónicas que obran en todas partes de una manera solapada y peligrosa. Atención, nos está diciendo que en el mundo existen 7 logias masónicas. 7 logias masónicas. Eso quiere decir que a manera de un tentáculo, las logias o las sociedades secretas están distribuidos en el mundo y hay 7 organizaciones poderosas, secretas, que buscan y que están actuando de manera astuta en los distintos niveles de la sociedad humana. Atención con lo que sigue diciendo Nuestra Señora. Esta bestia negra tiene 10 cuernos y sobre los cuernos 10 diademas que son signo de dominio y de realeza. Atención, ya habíamos dicho que la corona, o lo que también se conoce como la diadema, que es lo mismo para nosotros, indica su jerarquía, el gran poder que tiene, el dominio y el señorío que ejerce. Y atención con lo que dice Nuestra Señora, tiene 10 diademas, o sea, cada cuerno está coronado con una diadema. Escuchen lo que dice Nuestra Señora. La masonería domina y gobierna en todo el mundo por medio de los 10 cuernos. Por favor, esto es algo impresionante. La Virgen nos está diciendo que quien domina en este momento en todo el mundo, o sea, su dominio, su gobierno, su control, tiene una característica de que es global, es universal. Es decir, confiamos en esta locución que la Virgen le dio al Padre Gobi cuando le está diciendo
que la masonería, como dijo ella, tiene el gobierno y el dominio y el señorío en todo el mundo por medio de los 10 cuernos. ¿En qué consiste esto de los cuernos? ¿Qué significa? La misma Virgen nos va a describir que los cuernos, llamado en hebreo shofar, era la manera como Dios hacía sonar lo que la traducción de shofar del hebreo al español es trompeta, como ya lo habíamos visto. En el capítulo 20 del libro del Éxodo, en el contexto en el que Dios había entregado su ley, la Torá, las 2 tablas de piedra donde están contenidos los mandamientos del Dios vivo y verdadero, a Moisés como mediador con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, a cada mandamiento que fue entregado por Dios resonaba poderoso el shofar allá en el monte Sinai. Éxodo 19:19. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía. Eso es el shofar. El shofar significa un mandamiento divino. Sonaba el cuerno, porque el cuerno literalmente era de res, con lo cual se convocaba al pueblo, con eso se hacía ruido. Por eso dice Nuestra Señora, el cuerno en el mundo bíblico siempre ha sido un instrumento de amplificación, un modo de hacer escuchar más fuertemente la propia voz, un importante medio de comunicación. Es decir, Dios también se habría revelado, o más bien hay que decirlo con exactitud, Dios entregó su voluntad, expresó su voluntad a través de 10 cuernos. No es que se trate de un cuerno de manera en sentido estricto de la palabra, no, sino es un mandamiento. Y nosotros reconocemos que existe el decálogo, los 10 mandamientos de la ley divina, pero simbólicamente cada mandamiento que era entregado para que resonara en la mente del pueblo, en aquella convocación que hacía el Kol Adonai o la voz poderosa de Dios, necesariamente cada cuerno es representación de un mandamiento divino. Por eso dice Nuestra Señora, por eso Dios ha comunicado a su pueblo su voluntad por medio de 10 cuernos que han hecho conocer su ley, los 10 mandamientos. Quien los acoge y los observa, anda en la vida por el camino de la divina voluntad, de la alegría y de la paz. Quien hace la voluntad del Padre, acoge la palabra de su Hijo y participa en la redención llevada a cabo por Él. Jesús da a las almas la misma vida divina a través de la gracia que Él ha merecido con su sacrificio realizado en el Calvario.